Bienvenidos a este espacio de meditación, transformación en el dojo de meditación budista. Para hoy estamos en el contexto del Sendero Óctuple, que está dentro del contexto de las 4 nobles verdades. Y en el Sendero Óctuple estamos en la parte, en el espacio de transformación individual, personal, subjetiva. ¿Sí? El Sendero Óctuple se divide en esas, lo he dividido en esas 2 vertientes, vamos a decir. Una hacia afuera, que es el mundo, es decir, yo en mi relación con el mundo, con otras personas, con la sociedad y con todo el contexto político, económico. Y eso es para la última parte. Esta parte que es como inmediatamente que surge la emoción perfecta, la primera tarea es transformarme yo mismo a la luz de esa nueva visión de mi existencia en una existencia insatisfactoria por naturaleza. No es como que la visión perfecta me aclara que estoy en una condición insatisfactoria y que es así por naturaleza. Esa es la característica primordial de esta existencia condicionada, ¿no? Dualista, en un cuerpo físico sufriente, y que en mí existe una naturaleza búdica que me condena, vamos a ponerlo así, porque es un tesoro maravilloso, pero que en este mundo no encuentra satisfacción, no encuentra acomodo, no encuentra paz. Entonces es como pareciera una desgracia, una maldición, que nada de este mundo me va a satisfacer, y eso me hace llegar a un punto de insatisfactoriedad, a pesar de que todo en mi mundo, todo esté perfecto, como era para Siddhartha Gautama a sus 29 años. ¿No? Todo era perfecto para él, y aún así sintió profundamente un llamado y algo así como una desazón, una crisis existencial que lo obligó a buscar justamente lo que nosotros ahora ya sabemos, que es el Dharma, que es el camino a esa liberación que él encontró, a través de la cual se dio cuenta pues, que nada de este mundo realmente es satisfactorio y pleno. Solo el nirvana es la felicidad suprema, la felicidad verdadera. Todo lo transitorio es sufrimiento, todo lo transitorio es engaño, es ilusorio. Entonces, bueno, pero apenas yo estoy comenzando en ese camino. Y entonces descubro esa verdad. Es decir, mi naturaleza búdica me hace entender que el mundo no me va a satisfacer. Y ahora tengo una fe, tengo una confianza y voy a buscar ese camino al nirvana. Y estoy hablando de términos, nirvana, el camino, pero cuando uno despierta esa naturaleza búdica, uno no tiene ni siquiera palabras para definir eso. Solo tiene una confianza de que tiene que haber una manera de vivir que sea realmente satisfactoria y plena. Pero esa manera de vivir tiene que tener en el centro el horizonte, el infinito, la trascendencia. Si no la tiene, pues en algún momento voy a sufrir de nuevo esa insatisfacción, es decir, voy a sufrir una decepción, un engaño. Supongamos que yo piense que el cambio del mundo es lo que yo tengo que hacer y me meto a marxista, a comunista, anarquista. Yo quiero esa utopía maravillosa de la humanidad, ¿no? Y me dedico toda mi vida a hacer eso. Probablemente en algún momento de esa entrega apasionada a esa utopía voy a descubrir que no, esto es insatisfactorio, realmente esto no es, porque lo que sí es cambiar yo desde mi profundidad, desde esa profunda trascendencia que hay en mí, que pide trascendencia. No puedo cambiar el mundo, si fuera posible lograr esa utopía, pero no es posible a menos que el cambio se dé desde adentro, ¿no? Un mundo sin gobierno. A mí me encanta esa idea, un mundo donde no haya ningún gobierno que me imponga, ¿no? A mí nada, porque yo puedo gobernarme a mí mismo desde las profundidades de mi ser
Y con toda la nobleza que eso implica, con toda la compasión y el amor que eso genera. Porque esa naturaleza búdica me convertiría a mí en una persona santa, completamente amorosa y bondadosa, compasiva hacia todos los seres, incluyéndome a mí mismo, ¿no? Entonces sería de beneficio maravilloso para el mundo. Y que todos los seres se conviertan en Budas. Bueno, esa es la utopía budista, que además es anarquista y comunista y socialista y todo lo demás ista, ¿no? Pero no es posible, porque eso no se puede masificar, no se puede obligar a nadie a ser anarquista. Pues sería el caos, porque la gente no sabe, necesita. Imagínense los ladrones y todas las personas enfermas en este mundo, todos los adictos y todo. Hay muchos y ellos por sí mismos no quieren cambiar. Entonces, no, es muy problemático, eso no se logra. Es una utopía que nos permite caminar, andar hacia el horizonte. Sí, inspirarnos, es maravilloso inspirarse en eso. Pero la transformación tiene que ser individual y personal. Yo puedo contagiar a otros a que hagan su trabajo, pero no los puedo obligar. Así decía el Buda. Mi enseñanza es una balsa para que usted cruce la corriente del samsara. Pero si usted no quiere, pues ¿qué puedo hacer yo? Los Budas solo enseñan el camino. Y así es y así será. Y eso es insatisfactorio porque uno querría, especialmente las personas que están cerca, que uno sufre con su sufrimiento. Y que se vuelven tan necios y tan estúpidos y cuando se emborrachan y usted dice, ay Dios mío, y están metiéndose en problemas y tú dices, pero ¿cómo puedo hacer yo? No puedo hacer nada. No, el necio es necio y hasta que se dé cuenta de su necedad y se convierta en sabio. Pero mientras no haga eso, no hay transformación para él, ¿no? Entonces, la transformación espiritual es individual y nadie lo puede obligar a uno, ni que intente obligarlo, porque uno se resiste, ¿no? Todos los intentos de civilización no han logrado realmente civilizar al ser humano. Lo que lo hacen es convertirlo en neurótico, porque le imponen normas, le imponen formas, y en lo profundo de nuestra naturaleza búdica nos resistimos, porque es obligado. Hasta que yo no decida, yo no cambiaré y transformaré mi vida. Entonces tiene que comenzar por esa comprensión profunda de mi naturaleza y desde allí darme cuenta que no hay nada en el mundo, ninguna utopía realmente me va a llenar ese espacio. Entonces tengo que trabajarme a mí mismo desde lo profundo de mi ser. Y cuando empiezo a hacer eso, entonces la utopía se convierte también en un horizonte maravilloso, porque yo digo, bueno, si yo voy cambiando, transformando mi mundo interior, logro esa victoria sobre mí mismo, yo puedo contagiar a otros o inspirar a otros o que surja la fe en ellos también, milagrosamente, porque eso es magia, ¿no? ¿Cómo se puede contagiar eso? Uno no sabe, pero ocurría en el tiempo del Buda y ocurrió en el tiempo de la India, del rey Ashoka, por ejemplo, una cultura maravillosamente budista, ¿no? Un rey santo, pues la época de oro de la India. Entonces es posible que también cuando se suman individualidades fuertes, comprometidas con el trabajo profundo, se crea una nueva sociedad, una nueva forma de vivir y de ser y de subsistir, que no es violenta, que no es explotadora, que no es cruel. Sí. Pero, ¿qué tan grande puede ser eso en este mundo? ¿Sí? Entonces uno, cuando empieza a hacer el trabajo personal, individual, profundo, se da cuenta que este es el camino. Tanto para una transformación personal profunda y radical, como para una transformación social. El único problema es que tiene que ser anarquista, no puede ser obligado, yo no puedo imponer como que el estado de conciencia normal de que todos estemos en un estado de absorción. No, porque cada quien tiene su propia neurosis y tiene que encargarse de sus propias sombras. Entonces la conciencia no se puede masificar, ¿sí? Porque es algo, y ahí llegando al punto preciso, porque la transformación a través de la cual nosotros crecemos es orgánica. ¿Sí? Usted siembra una semillita de caraota, le crea las condiciones y puede ser que la semilla
crezca y dé frutos. ¿Cuántos frutos? Va a depender de la potencia de la semilla. Pero si la semilla está viciada, está picada, pues se pudre, no da frutos. O llega hasta y sale torcido y da muy poquito porque las condiciones no eran bien. Así somos los seres humanos, somos procesos orgánicos. Y por eso hoy nos toca particularmente explorar el esfuerzo para cultivarnos en todas las facultades, en todas las emociones positivas, todas las virtudes. Cultivar es la palabra clave aquí. Ya vimos erradicar. ¿Cómo erradicamos nuestras neurosis, nuestras sombras, nuestros sankaras? Y ya todas las meditaciones básicamente han estado destinadas a eso, a erradicar. Bueno, perdón, no todas. Hay una donde nos dedicamos a cultivar las 5 facultades espirituales. Esa es la tercera de todo el ciclo de meditaciones. ¿Sí? Cultivar fe, cultivar vigor, cultivar atención, cultivar concentración, integración, arrobamiento, es decir, el estado de absorción, y cultivar sabiduría. Sí. Pero hoy nos toca enfocarnos, ¿sí?, en los 4 esfuerzos, que uno es erradicar los estados negativos, luego prevenir que surjan, ¿sí?, y ahora cultivar. Es decir, ¿qué es exactamente lo que tenemos que hacer para que un estado o una virtud, una emoción positiva, crezca en nosotros? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos? Eso de sembrar la semilla y cuidarla para que se convierta en una hermosa semilla de fe, por ejemplo, o de vigor, o de atención. La atención es el camino a la inmortalidad, dice el Buda. Sí, los atentos no mueren. Los inatentos es como si ya estuvieran muertos. Sí, zombies, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que dice el Buda que tenemos que hacer para cultivar? Pues mire, usted le dice a un campesino cultivar y ya él sabe exactamente lo que hay que hacer. Pero nosotros estamos muy apartados de ese mundo tan maravilloso, orgánico, natural, donde las cosas tienen un proceso. Y cuando digo orgánico es que todo el organismo va cambiando, transformándose en un crecimiento en espiral, ¿sí? De una semillita se convierte en una planta y la planta va creciendo de acuerdo a las condiciones del terreno y a su naturaleza, si es muy grande, si es muy pequeña. Y luego echan unas frondosas ramas y luego los capullos y luego la flor y luego la flor, el fruto. Y del fruto caen las semillas y ahora es un exponencial el crecimiento que viene y eso es orgánico. No es lineal, es exponencial. Es decir, viene una virtud, ¿no? Y yo la cultivo y después la cosecha de virtudes es enorme. Curiosamente, si usted cultiva la fe en nosotros, si yo cultivo la fe en mí, pues la fe se convierte, cuando es la flor y el fruto, en sabiduría. Sí, no se queda como fe. Sí, la fe se transforma en sabiduría. Bueno, en eso consiste todo el camino espiritual, el sendero de transformación. Entonces, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cultivar? Primero, reconocer la semilla como algo valioso, valorarla, ¿sí? La fe. ¿Qué es la fe? Entonces, tenemos que estudiarla, tenemos que masticarla y cuestionarla. ¿Qué es la fe? Pues no es credulidad. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Tengo que vivirla para conocerla. Si a mí me cuentan y yo me quedo solo con el cuento, nunca sabré qué es. Y puedo hablar de la fe, y es lo que hace la gente normalmente, y cree que la fe es credulidad, y vienen y te dicen, pero tenga fe, cree en mí. No. Tenga fe quiere decir, no creas en mí, cuestiona lo que te estoy diciendo para que lo sepas por ti mismo, es decir, para que lo descubras en ti, y para que en ti también surja esa chispa de trascendencia que está en ti. Eso sí es fe. Es una chispa divina, es una cosa, bueno, el mito del fuego divino que Prometeo se robó a los dioses y se los
infundió a los seres humanos. Y por tal transgresión, entonces los dioses lo castigaron. Un mito muy interesante, ¿no? Los dioses vengativos, que no querían que los seres humanos encontraran la manera de convertirse en dioses, porque entonces ya se les iba a llenar ya el cielo de seres humanos. Pero curiosamente los dioses de la cosmogonía budista se complacen enormemente cuando surge la fe en un ser humano, porque esa chispa divina nos hace hermanos de los dioses. Y ellos vienen o se acercan a nosotros para celebrar y para ayudarnos en el camino espiritual. ¿Sí? Eso es una mitología muy interesante también. Porque podemos, a veces cuando estamos en un retiro de meditación, podemos tener esa experiencia de que yo he hecho cierto esfuerzo y eso tiene al día siguiente, siento un estado mayor de la virtud que he cultivado y digo, uy, esto está creciendo, qué maravilla, que me da confianza el hecho de que yo hice un pequeño esfuerzo y el resultado es mayor, la cosecha es mayor. Pero encima de todo eso hay como un ambiente como de protección y tal. Y bueno, en los términos budistas tradicionales, se dicen que cuando uno está meditando, uno está haciendo ese trabajo, los dioses se acercan para proteger, para que todo fluya naturalmente, para que no haya interrupciones, para que no haya perturbaciones, para que no vengan los demonios que nosotros también tenemos dentro, ¿sí?, a perturbar la tranquilidad de ese proceso. Entonces tiene una dimensión transpersonal, ¿sí? Esas energías tienen una dimensión transpersonal. Y es allí donde la cosecha de una virtud que aparentemente tiene solo en nuestra experiencia, nosotros la vivimos como algo psicológico, ¿sí? La fe es la confianza que yo siento en mí, en mi capacidad de trascender, en mi capacidad de crecer. Ok, hasta ahí está perfecto. Pero esa fe vibra con otra dimensión de la existencia, más profunda. Y es allí donde el mito de los dioses cobra una realidad, pues, que no es psicológica, que es transpersonal, que es arquetípica, ¿no? Y puede ser que en el cultivo de la fe yo logre despertar a esa dimensión trascendente, arquetípica, transpersonal, y ahí sí la cosecha es inconmensurable. Yo cultivé una fe, creyéndola que era una semillita, tal, pero no sabía que a nivel mucho más profundo hay unas influencias que vienen y es como un rayo que llega y una bendición, vamos a decir así, del Buda. Y mis esfuerzos se ven premiados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se ven imbuidos de un estado de gracia en el cual yo estoy ya fuera de mi ambiente psicológico y estoy participando en una participación mística con el universo, con una presencia arquetípica. ¿Sí? Y eso es, quería hacer todo el camino de cómo se desarrolla la fe, porque la fe en particular es el eje fundamental de toda la vida espiritual. Y la fe se convierte en sabiduría. Y digo que la fe es el corazón de la sabiduría. Y las dos conviven, pero la sabiduría es congruente con la razón, no es irracional, pero tampoco es absolutamente y exclusivamente racional, ¿sí? La sabiduría trascendental es fe en su máxima expresión, ¿sí? Porque hay textos en la tradición budista, como el Sutra de Corazón, el Sutra de Diamante, todos los textos de la perfección de la sabiduría son incomprensibles para el intelecto. Son la chispa divina que enciende la fe. Y con esa fe ya estamos en ese espacio trascendente. Sí. Ahora, estamos apenas en reconocer la semilla. Ok, reconocemos una virtud. Hablaba de la fe. Pero vamos a reconocer que la atención consciente, la atención pura, es maravillosa. La reconocemos. ¿Y qué hacemos? Nos dedicamos a prestar atención
de ese modo ecuánime, objetivo, así como que yo solo soy una mosca en la pared, como dicen coloquialmente, para observarme a mí mismo, sin censura, con total aceptación de la experiencia tal y como es. No quiero imponer, no quiero confeccionar nada. Quiero solo descubrir, quiero saber qué es lo que es, cuál es mi realidad, tanto física, psicológica y más allá. Cuando valoro plenamente lo que significa eso, y me doy cuenta del poder que tiene ese prestar atención. Por ejemplo, para purificar los sankaras. Cuando yo presto atención de esa manera, la conciencia se hace lúcida y sabia. Y la sorpresa es que puedo ver cómo cambian las negatividades. Al principio se tardan más, pero en la medida en que la conciencia se va haciendo más pura, más ecuánime, más estable, más concentrada, cambian rapidísimo los sankaras. Surge un dolor y desaparece un dolor. Y dice, wow, qué maravilla, qué delicia, qué deleite. Y luego el dolor se convierte en deleite ante la conciencia pura. ¿Qué ocurre? Es que no estoy generando ningún sankara de yo en el momento presente. Estoy participando en una conciencia trascendente, no dual. Y al estar allí, los sankaras espontáneamente desaparecen porque no pueden existir, no puede existir la ignorancia y la sabiduría juntas. Eso es sabiduría. Y es como que, wow, qué cosa tan maravillosa. La conciencia en sí misma tiene esa característica. Ahora, si mi atención está contaminada con deseo, con rechazo o con engreimiento, con arrogancia, con todas esas costumbres que tenemos los seres humanos, malas costumbres, que empañan la conciencia y que me hacen creer y me configuran un ego, ¿sí? Ahora sí vamos a hablar no mal del ego, sino hay que purificarlo, ¿sí? El cuerpo emocional que está imbuido de orgullo, de arrogancia. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar en estados de absorción profunda y estos pendejos no pueden. ¡Qué pena! El Buda dice, cuando tú haces eso, te sales del camino inmediatamente. Estás fuera, porque eso está fuera de orden. Porque el nirvana no tiene nada que ver con ese orgullo estúpido. Estás intoxicado con tu propia beatitud. Bueno, así se la pasan los dioses también. Por allá en sus mundos maravillosos, pero muy egocéntricos. Entonces, construimos un ego muy saludable, muy virtuoso, muy elevado, muy maravilloso, pero entonces para conseguir la pureza metafísica de la conciencia trascendente, tenemos que podar, tenemos que limpiar, tenemos que purificar ese ego para que el cuerpo no sea engreído, no sea orgulloso y sea verdaderamente el cuerpo que refleja el Dharmakaya, la verdad, la realidad misma. Entonces el cuerpo del Buda. Y es un cuerpo que es completamente humilde. Eso nunca se contamina con nada. Porque ya esa conciencia trascendente no tiene idea de sí. Es decir, no tiene ni centro ni periferia. ¿Sí? Bueno, ese es el fruto de cultivar la atención. La sabiduría trascendente. Pero es la atención pura. Para allá vamos. Sama Sati. ¿Sí? Ya vimos la fe, ahora la atención pura. Bueno, hay otras virtudes, como el vigor, por ejemplo, ¿no? Valoramos el vigor. ¿Y cómo hacemos para cultivarlo? Bueno, lo valoramos y nos entregamos al ejercicio, ¿sí? Y gozamos de meditar, gozamos de renunciar a las cosas que estorban el proceso de transformación. Todos los apegos, cuando me descubro egoísta o arrogante, me dedico a acabar con esa arrogancia, ¿sí? Así con toda la pasión. Bueno, así se cultiva. El campesino que cultiva café o que cultiva caraotas, maíz, lo que sea que cultive, está entregado a su cultivo. Y si le toca salir a las 12 de la noche
a proteger su sembradío, porque se metieron unas vacas y se están comiendo el maíz, él no va a decir, ay no, yo espero hasta mañana. Porque las vacas van a comer todo y van a destruir la cosecha. Tiene que pararse a la hora que sea, porque está entregado, es devoto de su cultivo, de su sembradío, de lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que estar, eso es vigor, tenemos que estar dispuestos, no con la pereza de que, no, mañana, después. Tan pronto descubrimos que hay en nosotros una plaga, una mala costumbre que nos está enchavando la cosecha, que nos está perturbando la virtud y lo que estamos tratando de hacer, no, eso no es para mañana, eso es ya, ¿sí? Tengo angustia, tengo miedo, hay que transformarlo ya. No es para después, ¿sí? Y así, muy pronto, logramos realmente construir de nosotros, de nuestra, vamos a decir, nuestro ego, ¿no? Un cuerpo emocional bien fuerte y saludable, que además tiene la protección de los dioses, ¿sí? Esa vibración trascendente y arquetípica, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, el cultivo implica valorar la semilla, luego valorar el proceso mismo a través del cual yo puedo hacer que esa semilla se convierta en la flor, bueno, se convierta de nuevo en semilla, ¿no? Se convierta de nuevo en flor y semilla de lo que es, ¿sí? Y se multiplique exponencialmente. Cultivar implica podar, cultivar implica devoción, cultiva repetir, ¿cómo decirlo? La regularidad de la práctica, la regularidad del cuidado, la regularidad de la dedicación, es lo que la palabra que necesito. Necesita ese compromiso y dedicación. Eso se llama devoción. Es lo que significa devoción, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que meditar es muy valioso para mí, entonces lo hago regularmente. Y lo hago con mucho cuidado, y yo protejo el espacio donde hago mi meditación, y yo voy poniendo allí, como decir, voy creando un ambiente en el cual todo lo que está allí me recuerda y me ayuda a inspirarme para hacer el trabajo, ¿sí? Cultivar es trabajo, ¿sí? Y es trabajo apasionado y entregado, ¿sí? La atención tiene una función muy particular, por eso el Buda dice que es el camino. Prestar atención es el camino a la inmortalidad, el camino al nirvana. ¿Por qué? Porque la atención es el ojo de la conciencia primordial. Cuando yo logro prestar atención pura, ¿sí? Yo me presto atención a mí mismo, de esa manera, sin censura. Y eso hace que en mí crezca la semilla búdica, mi naturaleza de Buda. Entonces, presto atención continuamente y me voy descubriendo cada vez más consciente, cada vez más bondadoso, cada vez menos apegado, cada vez más saludable. Es una maravilla, ¿sí? Entonces, decido que voy a pasar 24 horas al día prestando atención de esa manera, independientemente de lo que esté haciendo, ¿sí? Entonces, es como valoro lo que es la atención y descubro que la atención es el mayor tesoro. Así lo dice el Dhammapada. El sabio sabe que la atención es su mayor tesoro, porque la atención y la sabiduría son, como el amor, la misma cosa. Prestar atención abriendo un espacio de aceptación y la curiosidad de saber. No porque quiero obtener conocimiento, simplemente es saber, estar despierto, es descubrir la realidad. Más allá de todas las categorías y los pensamientos, yo quiero fundirme con la realidad, yo quiero ser real, ¿sí? No una mentira, no me creo yo que soy la última Coca-Cola del desierto, pues porque seguro que no es verdad, entonces yo quiero saber la verdad. Y cuando me involucro en saber la verdad me doy cuenta que soy nada. Y eso es la maravilla, ¿no? Descubrir que mi naturaleza es la no naturaleza. Es decir, entonces cualquier forma me sirve para expresar esa profunda naturaleza luminosa, creativa, gozosa,
de mi existencia. Bueno, eso es sukha, eso es nirvana, eso es lo máximo, ¿no? Entonces, valorar, cultivar, dar espacio. La atención es dar espacio. Uno observa y da espacio. A lo que le doy espacio, me alimenta y me hace crecer. ¿Sí? Todo eso es como, prestar atención es como brillar el sol, ponerle agua, atender, amar. Y el camino de la sabiduría es el camino del amor, de la compasión. Empieza conmigo y ahora lo aprendo a hacer hacia todos los seres. Entonces me voy a convertir yo en un Rinpoché, en alguien que es un tesoro. ¿Por qué? Porque su mirada es nutritiva. Su atención me hace sentir mejor a mí mismo. Es decir, sí, por ejemplo, Sangharakshita para mí es una maravilla estar con él. Que me escuche, que me preste atención, que hay una relación de amistad, pero era como, estar con él era como estar, no sé, bañándome, nadando en el océano. Y yo esperaba un tiempo después para ver todo lo que me había ocurrido, porque no pasaba nada, no hablábamos de nada en particular. Pero cuando salía y me montaba en el tren y ya me iba a casa, la experiencia psíquica era psicodélica. Y decía, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Para mí, Sangharakshita es un Rinpoché, es un tesoro. Y eso es lo que es un maestro. Básicamente, su conciencia es nutritiva y él no tiene que hacer nada ni que decir nada. No me tiene que enseñar nada, yo no tengo ninguna pregunta, simplemente el contacto es como el contacto con el sol. Y el Buda es el sol del universo espiritual. Es lo mismo. Entonces, hablando de cultivar, ese proceso orgánico requiere de ese tipo de atención. Entonces, bueno, aquí vamos a dedicarnos entonces a cultivar la atención y con la atención cultivamos la fe, también el vigor, también la concentración y la sabiduría. Es decir, cultivar las 5 facultades espirituales que una vez que se establecen se convierten en poderes y son nuestra protección. Y un ego establecido con un cuerpo emocional así, ese cuerpo emocional es un cuerpo de virtudes y no un manojo de enfermedades y reproches. Sí, esa es la diferencia entre una persona egoísta, narcisista, egocéntrica y un Rinpoché, un Buda o un santo, un ser despierto, que es lo que queremos. Entonces vamos a meditar para acercarnos un poquito más a ese horizonte. Y tenga fe. Realmente descubre que usted está emparentado con esa naturaleza despierta. Y desde ahí preste atención. Y va a crecer su naturaleza despierta. Entrando en el espacio de la meditación para cultivar la capacidad de prestar atención desde una conciencia pura.
Naturalmente esa conciencia va a purificar, va a disolver las negatividades, la cizaña, la hierba mala de nuestro campo de Buda, de nuestra tierra, de nuestro cuerpo emocional, que es la energía que se va transformando, que va despertando, que se va armonizando con la realidad misma. Un cuerpo de virtudes. Un cuerpo emocional positivo. Lo vamos cultivando a través de la atención. A través de la voluntad, el vigor, la concentración. Sentimos el cuerpo y aceptamos la experiencia tal y como es, renunciando a la idea de la comodidad o a cualquier idea que tengamos sobre qué es meditar. Meditar en este espacio del dojo de transformación es un lugar para despertar. Renunciamos a desear sensaciones agradables. Aceptamos las sensaciones desagradables en el cuerpo para darnos cuenta cómo cambian. Y a través de esos cambios en las sensaciones, vamos también dándonos cuenta, notando, despertando a la transformación de nuestras neurosis, nuestras angustias, nuestros deseos, insaciables deseos, neuróticos deseos, nuestras fantasías, nuestros rencores, todo eso se disuelve a la luz de la atención y la conciencia pura. Sintiendo el cuerpo y sintiendo la respiración. Continuamente. Y así vamos cultivando, permeando todo nuestro cuerpo, toda nuestra experiencia emocional con la luz de la atención y la conciencia. Mientras más profunda sea la luz de la conciencia con la cual sentimos la experiencia profunda del cuerpo, mayor será la transformación. Mayor será la cosecha. Estamos recobrando nuestro ser virtuoso. Estamos quitando, desarraigando el bosque de las pasiones, de las neurosis, generando un terreno fértil de virtudes.
continuamente atentos, continuamente quietos, continuamente abiertos en la conciencia para notar los cambios que se van generando en la experiencia vibrante. Las virtudes crecen maravillosamente bien a la luz de la conciencia pura. La expansión de la conciencia es agradable, es un deleite. La integración de la conciencia es agradable, es un alivio, es un descanso. Sentimos que nos vamos encontrando con nosotros mismos más profundamente, más realmente. La aceptación incondicional, sin juicios, de todo lo que surge en la experiencia, manteniendo esa aceptación, vamos integrando y nos vamos liberando de los rechazos y rencores parciales y mezquinos. Así, todo nuestro ser encuentra cobijo en la conciencia primordial, luminosa, pura, transformadora. Nos damos cuenta, por ejemplo, de una angustia, de una inseguridad. La sentimos y la aceptamos. Y vemos cómo se transforma en el transcurrir orgánico de la experiencia. Así cultivamos una actitud muy sabia de amor incondicional a todo lo que es vida. No nos rechazamos por tener tendencias neuróticas o coléricas. Todos los sankaras que puedan surgir son parte de una historia que hemos vivido. Y desde el amor, desde la sabiduría, comprendemos
que son parte de un proceso. No los rechazamos y de ese modo se liberan espontáneamente a la luz de esa conciencia. Atentos, diligentes con la atención, diligentes para mantenernos quietos, diligentes para aceptar absolutamente todo lo que surja en la experiencia. Comprendiendo directamente, constatando la naturaleza transitoria, cambiante de la experiencia. No hay categorías, no hay nociones de ninguna cosa en la experiencia que no cambie, todo cambia. El cuerpo, la solidez del cuerpo se disuelve. Se siente como líquido, tal vez como plastilina, si estamos profundamente relajados, aceptando toda la experiencia. El cuerpo ya no es tan sólido, es muy flexible. Es vibrante, cambiante. En el cuerpo encontramos un espejo para vernos directamente cómo vamos cambiando en la medida en que vamos manteniendo la atención en la experiencia inmediata, aceptando todo. Y la conciencia lúcida nos permite darnos cuenta de la liberación, de la acumulación, de la serenidad, la paciencia, la paz, el alivio, el deleite de cultivar la atención y la conciencia. Estamos integrados y concentrados en la meditación, el arrobamiento en el cuerpo, en el corazón, en la ternura, el deleite. Disfrutar de los frutos de la meditación es la última parte del proceso orgánico de cultivar, disfrutar de la cosecha. Y así nos convertimos o nos hacemos más devotos
más apasionados, más entregados a la tarea de cultivar las virtudes, porque son un deleite, una maravilla, una liberación, la liberación del sufrimiento, la liberación de la ignorancia, de la ofuscación. Las virtudes son creativas, acumulativas, y sus frutos son enormes, incontables. Tanto para el momento presente como para todos los momentos del futuro. La virtud es el verdadero refugio. La panacea para todos los males de este mundo.
saliendo de la meditación, cada quien a su tiempo. Para la próxima sesión vamos a mirar, contemplar y aprender a cómo mantener estados mentales positivos que hayamos logrado cultivar y cosechar.